Saludos. La Biblioteca René Márquez del recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico dedica su semana a conmemorar el centenario del natalicio de Paulo Freire. Es probable que para una buena parte de nuestro país el nombre de Paulo Freire no sea muy conocido. Así que hemos considerado pertinente comenzar esta actividad con la presentación de algunos datos biográficos. De Orlando Balbo y Augusto Bianco, coordinadores de su libro El Grito Manso, cito: se llamaba Paulo Freire. Nació en Recife el 19 de septiembre de 1921. Se doctoró en Filosofía e Historia de la Educación. Tuvo 5 hijos. Sufrió prisión y persecución política. Sus libros tuvieron el altísimo honor de ser quemados y prohibidos por diversas dictaduras. Tuvo una vida plena en una época hirviente y hermosa que contribuyó a embellecer. Época de actores que no solo permitía tener sueños, sino compartirlos y llevarlos a la práctica. Murió sin morir, el 2 de mayo de 1997. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Atendiendo a los preceptos del maestro Freire, la biblioteca ha concebido esta semana como un periodo de diálogo que promueva el análisis, la reflexión y la acción. Comenzamos hoy con la participación de estudiantes de nuestro recinto, miembros de organizaciones estudiantiles que opinan, más bien reflexionan, sobre algunos de los más conocidos pensamientos de Paulo Freire. Vaya a ellos y a los profesores colaboradores nuestro agradecimiento y reconocimiento por su valiosa colaboración. El ser humano se va construyendo gracias a la interrelación con nuestros semejantes y con el entorno. En esto consiste la educación. La educación, más que un concepto o teoría, es una actitud y una vivencia. Esta comprende no solo la instrucción o información, sino también la formación de la persona desde el interior y el exterior de éste, su inserción activa y transformadora en la sociedad. Además, no se limita a lo tradicional. También se educa a la familia, a la sociedad con sus costumbres, tradiciones y valores. La educación es una realidad viva, creciente, persistente y necesaria, que conlleva un continuo movimiento y cambio, y no es algo que se obtiene porque alguien nos los obsequia, sino algo que se va moldeando, forjando, construyendo e integrando a nuestro diario vivir para la obtención de nuevos conocimientos, enriquecer el entendimiento y el razonamiento de nuestra existencia. Es importante reconocer que la educación es una guía que nos muestra el camino por donde debemos de andar, pero cada ser debe elegir la confección de su propio camino. Se puede emplear y conceptualizar un estilo educativo que nos encamine a la lucha incansable de completar con éxito nuestros ideales, estimular la imaginación y la creatividad, completar nuestros sueños y objetivos, y no a una educación que nos prive y nos limite la magnitud de nuestros pensamientos innatos. Conocer la historia abre las puertas a no repetir los errores del pasado. El aprendizaje lo obtenemos en gran manera por parte de los maestros, quienes nos enseñan los relatos de nuestros antepasados generación por generación. Para transformar el mundo es importante conocer la historia y dominar el pensamiento crítico ante el análisis de situaciones. Por tanto, aunque los educadores no cambian el mundo por sí solos, empoderan con las herramientas necesarias a quienes lo modifican. En la actualidad, el pensamiento de Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, mantiene su pertinencia al demostrar que los maestros son las raíces de cada profesión,
por reconocer que estos imparten las enseñanzas que estimulan las destrezas de aquellos motores de cambio que van a transformar al mundo. La educación es el desarrollo integral de la vida, la cual nos regala voz y conciencia. Para Freire, la educación verdaderamente es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Como personas educadas tenemos la obligación de utilizar nuestra expresión y percepción para batallar contra los problemas sociales. Podemos lograr esto mediante la reflexión y la acción. No debemos escaramuzar. Nuestro esfuerzo debe ser hacia tener el mayor impacto. Por consiguiente, es de suma importancia reflexionar con abundancia. La lectura no es caminar en palabras, es tomar el alma de ellas. Al leer este pensamiento por primera vez es posible no reconocer su significado debido a que en un ambiente cotidiano empleamos más el uso de la lectura de textos no literarios. Por ejemplo, una noticia, una receta o un reglamento, entre otros. A diferencia de cuando intencionalmente nos apartamos de lo regular y elegimos dar lectura a un texto literario, como un cuento, una novela, un poema, etc. Al principio utilicé la palabra reconocer porque ningún tipo de lector, sea constante o casual, es ajeno a esta maravillosa sensación de tomar el alma de las palabras. Esta sensación ocurre durante la lectura, cuando se alcanza un punto en el cual la persona ya no siente que simplemente está leyendo letras sobre papel, sino que más bien siente que con cada palabra que lee le da forma al alma que ha creado y que solo existe en el mundo fantástico de la lectura. De ese modo también considero que el pensamiento de Paulo Freire mantiene una gran pertinencia en la educación del presente. Esto se debe a que la lectura que es empleada en las aulas comprende la extensión y aplicación de este pensamiento de una manera muy acorde con la pedagogía detrás del mismo. La ignorancia nos tienta de manera astuta con la promesa de no conocer el dolor que tan necesario es del camino a la libertad. La libertad que emerge cuando leemos no solo de palabra y nos entrelazamos a nuestro mundo, no al que nos presenta el mundo exterior que poco conoce sobre nosotros y que así nos dicta la manera de hacer, de saber, de existir. Paulo Freire nos obsequia la enseñanza de un niño que intimaba de manera pura con su mundo inmediato, jugando a la sombra de los árboles en su hogar en Recife y enfrentando sus temores nocturnos. La lectura de su mundo se llevó el miedo y el silencio de la noche, porque le otorgó una voz propia que le formó. ¿Qué conocimiento más vigente, pertinente y liberador que el que tenemos de nosotros mismos y de nuestra realidad social para la educación del presente? No deberíamos residir en el pasado, ya que no podemos cambiar lo ocurrido, pero podemos cambiar nuestra manera de pensar para ser mejores en el futuro. Freire pensaba que deberíamos mirar al pasado para educarnos y construir un mejor futuro. Mirar al pasado puede beneficiarnos en varias maneras, pero uno de los beneficios más destacados es que nos ayuda a evitar errores ya cometidos. Una vez reconozcas estos errores, tu visión del futuro será más fácil de construir y con esta construirás el mismo. Con un mejor análisis del pasado, tendremos una idea más clara de quiénes somos y con esto podremos moldear un futuro que nos satisfaga y llene de alegría.
Este pensamiento esperanzador en la educación nos indica que los conocimientos siempre se adquieren por medio de la interacción con la experiencia y el estudiante es el iniciador de un aprendizaje auténtico que se produce por medio de actividades sociales, cooperativas, colaborativas, trabajos grupales, entre otros. La corriente pedagógica que apoya este pensamiento es el constructivismo social, al plantear su importancia en la educación liberalizadora y el aprendizaje activo y no pasivo por medio de actividades de enseñanza motivadoras que estén relacionadas con sus destrezas y habilidades. El maestro quiere instruir al alumno como un agente de cambio que propicie conexiones para que la enseñanza y el aprendizaje suceda en el ambiente más adecuado, y en esto es fundamental la comunicación entre ambos. El alumno realmente aprende cuando le intriga el descubrimiento de cosas innovadoras. Un punto de partida para iniciar el aprendizaje significativo es lograr impactar el interés del alumno y su curiosidad de algo que le interese para la creación de nuevas posibilidades que creen satisfacción en nuevos entendimientos. Se deben de crear experiencias de aprendizaje para que el estudiante se propicie del conocimiento enriquecido que le guía hacia un camino de grandes oportunidades. Pequeños logros y metas destinadas a un fin en el aprendizaje son clave para el desarrollo del estudiante, que logre aumentar su nivel intelectual de una manera exitosa. Este exponente propone que para que una persona sea libre en su modo de pensamiento y desarrollo, necesita de una educación que le permita pensar por sí mismo de forma crítica sobre lo que le rodea y tener sus propios ideales sobre ello. La educación es libertad. Vemos cómo para la época de Freire, la educación era el accionar del hombre. Este accionar se basa en la reflexión y transformación del mundo. En pocas palabras, el ser una persona proactiva y no de brazos cruzados, considerando el no adaptarnos a la sociedad y tomar en cuenta que el cambio es necesario para el fortalecimiento social. Todos debemos tener la fe y autonomía de reconocer que estamos llenos de habilidades asombrosas y en vez de recurrir a los remos, entender que poseemos grandes velas. Es por eso que la educación es un viaje de autodesarrollo, siendo una expresión de poder y libertad. Confiamos haber alentado la curiosidad, chispa generadora de la reflexión, motor para la acción transformadora. Ese ha sido nuestro objetivo. Terminamos este reconocimiento homenaje con un fragmento del texto de la placa conmemorativa colocada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Conahue en Argentina, con motivo de la imposición de nombre Paulo Freire al aula magna de esa facultad. Citamos: con este acto quisimos rescatar al maestro desde los rincones de la institución educativa y rescatarlo no como un apóstol, sino como un ejemplo teórico práctico para los miles de estudiantes, docentes, militantes y dirigentes populares que no bajan los brazos y que como Freire pensaron y piensan que un mundo mejor es posible. Se trata, en suma, de recuperar la palabra, la nuestra, la del vecino, la del trabajador, la de todos. Recuperar la voz en el sentido más amplio de su expresión, para poder decir, para poder creer, para poder soñar. La educação popular, hoje tanto quanto ayer, exige que não olvidemos a experiência gnosiológica, isto é, a experiência que tem que ver com conhecer o mundo. Eu repito, o homem e a mulher somos seres programados para saber.